Buenas, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Todo bien? Hola, Romina. Hola a los demás que van prendiendo la cámara, por favor. Si puede ser, como siempre les agradezco y les pido encarecidamente que en la medida de sus posibilidades técnicas y sociofamiliares prendan las cámaras, prendan los micrófonos para poder hablar cuando lo consideren. Así podemos estar un poco más conectados en estos momentos tan complicados para todos. Hola, Yara, que te veo ahí, o Yara, no sé cómo se pronuncia. Aguantamos un minutito más y empezamos, ¿sí? Les voy adelantando. Conmigo en esta segunda parte de la materia vamos a ver las unidades 13 y 14, en principio. ¿Sí? Puede ser que agreguemos alguna más, porque bueno, son muchos temas y por ahí alguno de los otros profes se queda corto con la cantidad de clases, que no son muchas. El otro día charlábamos entre nosotros los docentes y veíamos que cómo se han acortado los cuatrimestres. No sé si a ustedes también les pasa eso, que los cuatrimestres antes eran generalmente de 4 meses y ahora a partir de la pandemia y con estas cuestiones tenemos prácticamente 2 meses y medio de clase. O sea, el cuatrimestre se ha acortado un montón y lo vimos en la primera parte, que yo tuve 3 o 4 clases con ustedes y después ya vino el parcial. Entonces, eso requiere que redoblemos los esfuerzos nosotros como docentes para tratar de dar el mejor contenido posible para ustedes, pero también ustedes como estudiantes, de estar atentos con la lectura, estar al día, no dejen todo para el último día, ¿sí? Yo en todas las clases les voy tirando qué es lo importante, les voy marcando para no apabullarlos con un montón de contenido. Mi idea no es venir acá a repetir lo que dice el libro, ni a repetir lo que dicen las leyes ni la Constitución, sino tratar de orientarlos a ustedes, por lo menos a que vean qué es lo importante. ¿Sí? Mi idea de estas clases es esto: solucionar dudas, charlar un poco con ustedes y tratar de despejarle cuáles son los contenidos más importantes. En esta segunda parte de la materia habrán visto que se ve lo que se suele llamar la parte orgánica de la Constitución. ¿Sí? Básicamente, qué es lo que hace cada uno de los poderes constituidos, qué es lo que hace y puede hacer el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, cómo se eligen sus miembros, cuánto tiempo dura, qué facultades tiene, cómo esos poderes van accionando en el transcurso de una sociedad democrática y también cómo esos poderes se relacionan entre ellos, ¿sí? Más allá que luego tenemos también en esta parte del programa los órganos extrapoder, con lo que tiene que ver con el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, etcétera, ¿sí? Pero en general, esta suele ser la parte orgánica donde, si ya en la primera parte era importante leer la Constitución, ahora lo es mucho más, ¿sí? Porque ahora los artículos son un poco más taxativos, por decirlo de alguna forma. Ustedes vieron que en la primera parte de la materia teníamos los derechos, declaraciones, deberes y garantías y mucho de teoría. Por ejemplo, cuando yo les di supremacía constitucional, no vimos un montón de artículos, vimos 2 o 3. Vimos un poco el 75 inciso 22, vimos un poco el artículo 30 y otros que son muy importantes, pero no era tan estudiar el artículo. En esta segunda parte, no se confíen, ¿sí? Tengan la Constitución a mano y léanla. Son artículos cortos, pero los tienen que saber, ¿sí? Es muy importante. Esto se los quiero recalcar porque a veces, y me pasó a mí también como estudiante en su momento, uno empieza a decir, bueno, me voy a poner a estudiar, y empieza con el manual o con el libro. Y empieza así, porque los antecedentes constitucionales en Francia o en Estados Unidos, y después se le acaba el tiempo del estudio, uno ya está cansado, y no llegó a leer ni los artículos de la Constitución, que después lo que a uno le sirve, no solo para comprender la materia, sino también, y lo que les interesa a ustedes, porque yo ya lo sé, que es aprobar el examen, ¿sí? Entonces, esa es una recomendación que tienen que seguir si quieren que les vaya bien la materia, es leer la Constitución, ¿sí? Concretamente, en esta clase de hoy y en la próxima, vamos a ver de los artículos 63 al 74, ¿sí? Que tiene que ver con el derecho parlamentario y lo que es el funcionamiento del Congreso de la Nación en cierto aspecto, ¿sí? Así que ahora sí damos comienzo a la clase oficialmente. Vamos a hablar de la unidad 13, que tiene que ver, o está nombrada en el programa como derecho parlamentario, ¿sí? Eh,
hay algunas discusiones, yo no nos quiero aburrir con esta parte dogmática o teórica sobre qué es el derecho parlamentario. Se suele decir que lo que hace es estudiar cómo la actividad del Congreso en sus funciones, pero también en sus prerrogativas. Es decir, prerrogativas tiene que ver con los propios derechos de los diputados y senadores, ¿sí? Es decir, el derecho parlamentario es esencial en una sociedad democrática porque hace al correcto funcionamiento del Congreso de una forma idónea e independiente, ¿sí? Después vamos a ver lo que tiene que ver con las inmunidades de los legisladores, los privilegios, etc. En esas cosas tenemos que pensar cuando nosotros hablamos del derecho parlamentario, ¿sí? Por supuesto que es una derivación lógica de la forma republicana de gobierno, ¿sí? Si un Congreso funciona, un poder legislativo funciona en un Estado moderno, es justamente no solo para tomar decisiones, sino que esas decisiones sean conocidas por el pueblo a través de la publicidad. Por eso es importante que todos los actos del Congreso, y ahora vamos a ir explicando por qué, tienen que tener en la esfera de cada competencia esta publicidad y que el pueblo, la sociedad, los conozca. ¿De qué se ocupa concretamente entonces el derecho parlamentario? Acá les hago una aclaración. Algunos autores, Badeni, por ejemplo, no habla de derecho parlamentario, porque él que dice, nosotros no tenemos parlamento, en realidad, en el sentido estricto de la palabra, sino que tenemos un sistema presidencialista con un Congreso. Entonces, algunos autores no van a hablar de derecho parlamentario, van a tocar los mismos temas, pero van a hablar en realidad de funciones congresuales o prerrogativas congresuales. Suena muy rara la palabra congresual, pero así le dicen algunos autores. Nosotros vamos a usar la palabra derecho parlamentario, que es la que está en el programa y en la mayoría de los libros. Pero ¿de qué se ocupa específicamente esto y la unidad número 13 que vamos a comentar hoy? Primero de cómo se conforma el Congreso, ¿sí? En cómo se constituye en su sentido formal. Me refiero no cómo se elige los miembros, cuestión que van a ver en las unidades anteriores, sino una vez que están electos, cómo se conforma para empezar a funcionar. Me refiero, por ejemplo, a las sesiones preparatorias, que vamos a comentar en un rato, la incorporación de los legisladores al Congreso. Ese tipo de cosas las estudia el derecho parlamentario. El derecho parlamentario también estudia lo que se llaman privilegios e inmunidades de los legisladores, que en realidad, si bien yo dije a propósito de los legisladores, son privilegios más bien colectivos, ¿sí? Que no hacen estrictamente a la individualidad de cada uno de los sujetos, sino, para dar un ejemplo, valga la redundancia, a la inmunidad de arresto o a la inmunidad de opinión, cuestiones que seguramente ustedes ya leyeron, escucharon alguna vez, que tiene que ver con el ejercicio de las funciones de cada uno de los legisladores y legisladoras. Entonces, esto lo vamos a ver la clase que viene, pero ya les adelanto, no son lejos a título personal, de manera individual, si bien se ejercen de forma individual, sino que apunta a preservar la independencia del cuerpo legislativo. Y el derecho parlamentario, o el derecho congresual, es decir, de otros autores, de Badeni, por ejemplo, también se ocupa del funcionamiento cotidiano del Congreso, ¿sí? ¿Qué tipo de sesiones puede haber? ¿Qué tipo de clases puede haber? Las comisiones, cómo se emiten las decisiones, cómo se conforma el quórum, cómo se llega a una mayoría, cuál es la diferencia entre quórum y mayoría, eso lo vamos a ver en un rato, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver con el derecho parlamentario. Sería una parte del derecho constitucional que se ocupa de regular estos aspectos de la materia, ¿sí? El funcionamiento del Congreso, privilegios, inmunidades y quehacer cotidiano. ¿Está más o menos claro para dónde vamos a apuntar en esta unidad 13? ¿Sí? Ustedes van a ver en las unidades anteriores, en la 11 y la 12, si mal no recuerdo, otras partes de lo que es el Congreso, por ejemplo, cómo se conforma al momento de ser elegidos los candidatos, cuál es el sistema de elección, el sistema de ocupación de escaños. Todo eso es anterior en este desarrollo y en realidad no funciona o no integra per se esta rama del derecho parlamentario. Como yo les decía, los artículos importantes para leer, conocer, repasar y entender en esta parte son del 63 al 74. ¿Sí? Son artículos
clásicos de la Constitución. La última reforma constitucional no modificó casi ninguno de estos, si mal no recuerdo, modificó únicamente el 63, que tiene que ver con el plazo de las sesiones ordinarias, que vamos a comentar en un ratito. ¿Y qué pasa? Como yo les decía al principio, la función del Congreso es muy importante en un sistema presidencialista como el nuestro, donde justamente muchas de las reformas constitucionales o de las discusiones doctrinarias y jurisprudenciales vienen a tratar de contener este poder muy fuerte de los presidentes a lo largo de la historia argentina, tratando de dotar a los otros dos poderes de mayores facultades y mayor intervención, ¿sí? Entonces, ustedes, siempre yo les digo esto, tienen que entender el derecho constitucional como un juego de frenos y controles, ¿sí? Los frenos y contrapesos entre los distintos poderes para tratar de desarrollar los actos de gobierno en armonía. Porque si bien es cierto que el Poder Ejecutivo administra, el Poder Legislativo dicta leyes y el Poder Judicial resuelve conflictos, bien sabrán ustedes que es una simplificación muy grande la que acabo de hacer yo ahí en esas tres funciones. Es verdad que esas tres funciones son las más importantes, las que por excelencia hace cada uno de los poderes, pero es cierto, y vamos a ir viendo que también existen otras funciones que realiza cada uno de los poderes, ¿sí? No quiero que discutamos más sobre cuál es el origen del derecho parlamentario, las definiciones. Creo que hasta acá, con lo que les dije recién, es bastante claro y bastante conciso. Son libres de ampliar con cualquier texto, pero me parece que hasta acá es suficiente con este concepto y no creo que sea necesario seguir en ese análisis. Lo que vamos a ir ahora es tratar de puntear el programa para que a ustedes les sirva la clase y también al momento después de estudiar. Sé que por ahí la clase, si queda grabada, muchos la ven en YouTube también, lo cual está bueno por un lado y no está tan bueno por el otro, porque sé que también eso hace que muchos no se conecten o no prendan la cámara ahora. Y la verdad que eso no está bueno para los docentes, tener que dar una clase ante avatares de Zoom quietos que no se mueven ni hablan, pero bueno, ya lo he dicho en todas las clases y me parece que ya conocen mi posición sobre esto. Vamos a tratar de puntear el programa, ¿sí? El programa habla de análisis de las sesiones del Congreso. Y acá hay algo muy importante, ¿sí? Porque el artículo 66 reconoce a cada una de las cámaras la posibilidad de dictar su propio reglamento, ¿sí? ¿Por qué es muy importante esto? Porque si bien yo les dije que los artículos clave para entender esta parte de la materia son del 63 al 74, eso es nada más lo que dice la Constitución, pero ustedes esto lo tienen que complementar con el reglamento de la Cámara de Diputados y con el reglamento de la Cámara de Senadores. ¿Qué quiere decir? Muchas de las cosas que vamos a explicar ahora no surgen normativamente del texto de la Constitución, como pasa en muchos temas, que es un texto escueto, ¿sí? Hecho de una forma básica y genérica para perdurar en el tiempo, justamente, sino a través del reglamento de cada una de las cámaras. Cuando haya alguna mención expresa, algún artículo, porque son reglamentos largos, yo les voy a decir qué artículo es del reglamento para que ustedes lo puedan leer y encontrar. Pero estaría muy bien que ustedes, además de estos artículos, estoy pidiendo 11 artículos de la Constitución, vayan leyendo los reglamentos de cada una de las cámaras, que en muchos de los puntos son parecidos. Ahora vamos a ir haciendo algunas comparaciones. ¿Por qué les digo esto del reglamento cuando estoy hablando de las sesiones? Porque muchas de las cuestiones vinculadas con los diferentes tipos de sesiones que tiene el Congreso aparecen no en la Constitución expresamente, sino en el reglamento de cada una de las cámaras, ¿sí? De hecho, en la Constitución Nacional solo están previstas 3 tipos de sesiones, que son las sesiones ordinarias, las sesiones de prórroga y las sesiones extraordinarias, ¿sí? Esas son las sesiones que están previstas expresamente en la Constitución, que vamos a explicar en un ratito. Ordinarias, de prórroga y extraordinarias. Pero yo voy a empezar por un cuarto tipo de sesión que no está incluida expresamente en la Constitución, que son las sesiones preparatorias, ¿sí? Las sesiones preparatorias son aquellas que desarrollan las cámaras del Congreso antes de que empiecen las sesiones
ordinarias, ¿sí? No es necesario que las sesiones preparatorias se realicen de manera simultánea, ¿sí? Como sí pasa con otro tipo de sesiones cuando se debate, por ejemplo, un proyecto de ley. Ese tipo de sesiones ordinarias sí tiene que haber un funcionamiento simultáneo. En las funciones preparatorias no es necesario que se realicen en forma simultánea las dos cámaras, y de hecho van a ver que los reglamentos prevén fechas distintas. Las sesiones preparatorias son convocadas por el presidente de cada una de las cámaras, ¿sí? ¿Y qué es lo que se hace en esas sesiones preparatorias? Bueno, se recibe a los legisladores que hayan sido electos en las elecciones anteriores, ¿sí? Y se les toma el juramento exigido por el artículo 67 de la Constitución. El juramento tendrá una fórmula que cada cámara será libre de elegirla, ¿sí? Esto pasa en cualquier juramento de asunción de una función pública. Vieron que algunas personas prefieren jurar por Dios, por la patria y por la Constitución, otros prefieren jurar únicamente por la patria y por la Constitución, otros prefieren jurar únicamente por la Constitución. Es decir, se acepta, a diferencia de otras épocas o en otros momentos, juramentos laicos que no tengan que ver necesariamente con una referencia expresa a un culto específico. En las sesiones preparatorias también se van a fijar los días y horarios de las sesiones ordinarias, ¿sí? Que son justamente las sesiones principales o más importantes del Congreso, porque es donde en general se debaten los proyectos de ley. ¿Qué artículos tienen que conocer ustedes de los reglamentos para conocer las sesiones preparatorias? Bueno, muy sencillo. El primer artículo de cada uno de los reglamentos habla de esto. Se los leo ahora muy rápido. El artículo 1 del reglamento de diputados dice que dentro de los 10 primeros días de diciembre de cada año, la Cámara de Diputados es convocada por su presidente para proceder a la conformación y elección de las autoridades, de acuerdo a lo establecido en el reglamento. Y dentro de los últimos 10 días de febrero de cada año, se convoca de vuelta a la Cámara de Diputados para fijar los días y horas de sesión para el periodo ordinario. Es decir, hay dos periodos de sesiones preparatorias. Primero en diciembre para que entren los legisladores y luego en febrero para fijar los días y horas de sesión ordinaria. Es muy parecido el artículo del reglamento de senadores, que establece una fecha específica, el 24 de febrero de cada año, o el día anterior, si es feriado, se reúne el Senado para designar autoridades y fijar los días y sesiones y horas, de sesiones ordinarias. Esto no lo tienen que saber de memoria, no lo tienen que recitar como si fuera el artículo 30 de la Constitución, que hay que saberlo de memoria, sino es para que ustedes tengan una idea de cada Cámara tiene, en el margen de las atribuciones que le ofrece la Constitución, la libertad de organizarse internamente, ¿sí? Profe, ¿qué artículo era ese? Es el artículo 1 del reglamento de diputados y el artículo 1 del reglamento de senadores, ¿sí? Genial, gracias. De nada, reglamento Profe. dictado en el marco de las atribuciones del artículo 66 de la Constitución. Sí. Una pregunta, ¿los reglamentos los podemos buscar por internet o hay una página específica donde los podamos sacar? No, los pueden buscar por internet. Miren, el que tengo acá yo en la compu es congreso.gov.ar /reglamentodiputados.pdf. O sea, si ustedes ponen Congreso, creo que la primera búsqueda de Google, ¿no? Sí, si ponen Congreso de la, Cámara de Diputados, reglamento, la primer resultado de la búsqueda es está bien, ¿sí? No van a tener ningún problema. Son en la página oficial de cada una de las cámaras, ¿sí? No van a tener problema con eso. Bien. Hay una frase interesante de uno de los artículos, me refiero al artículo 64, que lo voy a mencionar ahora, pero le quiero dedicar una clase por ahí, la primera parte de la próxima clase, que es esto de que cada cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Qué frase rara, ¿no? Juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. ¿Qué le sugiere esta frase? Como que cada cámara
va a evaluar si el legislador está en condiciones o no de asumir su cargo. Pero hace ruido esta palabra, porque uno me podría decir, pero esa evaluación ya está hecha, porque ¿quién la hizo la evaluación a ver si esas personas correspondía o no que fueran legisladores en primera instancia? Si ya están electos. ¿No hubo nadie que se haya expedido? ¿De dónde salieron? ¿Por sorteo? ¿Cómo llegaron hasta ahí? Hubo una votación. Hubo una elección popular democrática, donde las personas, cumpliendo los requisitos de edad y demás formales que establece la Constitución, se presentaron a una elección y fueron electos. Es decir, el juicio sobre la idoneidad, si esas personas son buenas, son malas, son eficientes, son ineficientes, son instruidas, no lo son moralmente aptas o no lo son, en general, en un 99%, ya lo hizo la elección popular. Entonces, es necesario preguntarse qué es lo que cada Cámara va a poder evaluar al momento de que estos legisladores asuman su cargo. Bueno, acá la palabra clave es justamente el tema de la validez. Si esa elección, no el juicio de no el desarrollo de la elección fue válida o no, sino el diploma emitido por la autoridad competente, en este caso la justicia electoral, es suficiente, y si esa persona tiene las condiciones en el momento que la Constitución lo determine. Pero las cámaras no pueden evaluar si los votos fueron válidos, si el comicio estuvo bien, si el partido político estaba bien inscripto. Todo eso la Cámara no lo puede evaluar, sino únicamente va a evaluar que el candidato electo tenga las condiciones exigidas por la Constitución para acceder al cargo. ¿Sí? Hay algunos casos en la historia argentina donde las cámaras dijeron que esta persona que había sido electa no cumplía con las condiciones para acceder a su cargo de legislador y se opusieron a que esa persona integre la Cámara. Los casos más conocidos son el caso de Patti y el caso de Bussi, que son dos personas que fueron procesadas por delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar, y luego, increíblemente, por decirlo de alguna forma, en este país nada es increíble, pero fueron electas por elección popular para formar parte del Congreso. Vamos a hablar de estos casos la clase que viene, porque los casos llegaron al Poder Judicial, ¿sí? Tanto Patti como Bussi, al momento de querer acceder a su banca como legisladores, fueron rechazados y judicializaron la cuestión. Entonces, hay una gran discusión, o la hubo en ese momento, sobre si el Poder Judicial, primero sobre si el Congreso tiene la facultad de decir que esta persona no es idónea moralmente, ¿sí? Por haber sido procesada. Vamos a ver, ahí hay una discusión técnica sobre si había un procesamiento o una condena, y si esa condena estaba firme o no, y hasta dónde llega este juicio de las elecciones. No me quiero explayar mucho más sobre esto, porque amerita que le dediquemos un buen rato a la clase que viene, pero para que lo vayan pensando, a qué se refiere esta primera parte del artículo 64 y qué problemas puede traer en la práctica. ¿Sí? Yo les adelanto, si quieren ir leyendo los casos Patti con doble T y Bussi con doble S y B larga, son interesantes sobre estos temas. En las sesiones preparatorias puede pasar también que haya alguna impugnación, ¿sí? Que alguien se oponga, como les comenté recién, a que esta persona acceda a su cargo. Si eso llega a pasar, se gira el caso primero a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Es una de las comisiones del Senado. Ustedes van a ver, el Congreso tiene distintas comisiones que se dedican a temas específicos. Hay una comisión que se llama de Asuntos Constitucionales que tiene que emitir dictamen en caso que haya una impugnación sobre un legislador electo. ¿Sí? En las sesiones preparatorias, entonces, pasa todo esto, se recibe a los legisladores electos, se designan las autoridades y se establecen los días y horas de las sesiones ordinarias. En ese sentido, les voy a pedir que lean el artículo 7 del reglamento de la Cámara de Senadores, que explica
cómo funciona esta cuestión de la impugnación y de la intervención de la comisión, decir recién, ¿sí? Con un poco más de detalle, porque explica quiénes son las personas que pueden impugnar la elección de un candidato, ¿sí? Pero en general es lo que expliqué recién. Entonces, ¿queda claro qué es lo que pasa en las sesiones preparatorias? ¿Sí? Lo resumo rápido. No están expresamente en la Constitución, surge del reglamento de cada una de las cámaras, los objetivos son recibir a los legisladores que fueron electos, evaluar si cumplen las condiciones previstas en la Constitución para acceder a sus cargos, resolver las eventuales impugnaciones que se produzcan sobre estas personas, elegir las autoridades y fijar los días y horarios de las sesiones ordinarias. ¿Está claro? ¿Sí? No mucho más que eso. No lo tienen que saber de memoria. Esto es un resumen general, pero sí quiero que conozcan qué es lo que pasa en las sesiones preparatorias. Vamos ahora sí a las sesiones más importantes, o por lo menos a las más generales o las más abarcativas, que son las sesiones ordinarias. Actualmente, y a partir de la reforma del 94, las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo de cada año y duran hasta el 30 de noviembre. ¿Sí? Esto lo vamos a encontrar en el artículo 63 de la Constitución Nacional. Fíjense que esto ya nos lleva a una reflexión, ¿no? Porque, por ejemplo, Vidal Campos decía, esta cuestión de que el Poder Legislativo funcione nada más 270 de los 365 días del año, demuestra que el legislativo no es el más importante, porque si el Poder Ejecutivo funciona todo el año y el Poder Judicial funciona todo el año, digamos, con la excepción de la feria, donde de todas formas hay guardias, ¿por qué el Poder Legislativo funciona con este acotamiento temporal? Pero bueno, eso es discusión aparte, y lo cierto también es que en los últimos años es bastante habitual que existan prórrogas de sesiones o sesiones extraordinarias, como ya vamos a ver más adelante, entonces en los hechos termina habiendo sesiones durante periodos más extensos. Pero las ordinarias van desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Fíjense que, y algo que nosotros solemos ver por la tele, con el comienzo de las sesiones, ¿qué es lo que pasa habitualmente? Que siempre todos los canales lo sacan, lo vemos en YouTube, vemos las noticias, siempre genera algún revuelo, algún comentario. ¿Cómo se abren las sesiones ordinarias de las cámaras? ¿Qué es lo que suele pasar? ¿Cómo empiezan? Hay un acto primero, ¿quién habla? Porque el artículo 63 dice que se reúnen por sí mismas. Sin embargo, suelen abrirse con un discurso del presidente o de la presidenta, ¿sí? ¿No les suena haber visto en la tele? Habla Alberto Fernández en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, ¿sí? O habla Macri en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso. Ese siempre es un acto que le da mucho material a los periodistas, ¿sí? Porque siempre suele haber declaraciones picantes sobre temas del momento, sobre el estado de los negocios de la nación, sobre, en este caso, la situación sanitaria. Es decir, siempre hay la lectura de un discurso por parte del presidente. ¿Es necesario que el presidente abra las sesiones ordinarias? Dicho, formulando la pregunta de otra manera, ¿las cámaras pueden empezar a trabajar si ese discurso no sucedió? La respuesta es que sí, ¿sí? Que las cámaras pueden empezar a trabajar aún si no hubiera un discurso del presidente. El discurso del presidente es un acto meramente protocolar, ¿sí? Es una disposición mediante la cual el Poder Ejecutivo le ofrece cierta información al Congreso sobre el estado de los negocios, como le dije recién, sobre el estado de la nación, pero no es necesario para que comiencen a funcionar las cámaras. Esto que estoy diciendo, lo del discurso del presidente, surge del artículo 99, inciso octavo de la Constitución. Fíjense que dice que el presidente hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunidas al efecto de ambas cámaras, dando cuenta en esta ocasión del Estado de la Nación, las reformas prometidas por la Constitución y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos el 99, inciso octavo, que dice que el presidente abre las sesiones, pero acá es más fuerte el 63, que dice que justamente las cámaras se reúnen por sí mismas.
no necesitan el discurso de un presidente. Y esto es lógico, digamos. No es necesario que veamos el artículo para entenderlo, porque en un sistema republicano, si yo les estoy hablando de división de poderes, de frenos y contrapesos, de controles recíprocos, qué ridículo sería que si al presidente o presidenta no se le antojara dar el discurso inaugural, las cámaras no empezaran a trabajar, ¿sí? Sería tan sencillo como que el presidente no quisiera dar ese discurso y tener cerrado el Congreso todo el año. Entonces, más allá de que el artículo 63 es claro en ese aspecto, me parece que la respuesta a esta pregunta surge de manera natural y derivada de la forma republicana de gobierno, ¿sí? Bueno, en estas sesiones las cámaras tienen, digamos, todas sus facultades. Por regla general, las sesiones deben ser públicas, ¿sí? Esto lo van a encontrar en el artículo 31 del reglamento de la Cámara de Diputados. Y es donde en general se tratan los proyectos de ley, ¿sí? Las cámaras funcionan de manera simultánea, o sea, si ambas están en funcionamiento, más allá de diferencias en cuanto a días u horas, me refiero que ambas están en funcionamiento durante todo este periodo de marzo a noviembre. Y esto de la publicidad de las sesiones ordinarias, como yo les comentaba al principio, también es una derivación de la forma republicana de gobierno, y digamos, hace 20, 30 años se discutía sobre cómo asegurar la publicidad, es decir, porque uno, si han tenido la posibilidad de visitar el Congreso, más allá que es un edificio muy lindo, habrán visto que el recinto admite una capacidad limitada de personas, ¿sí? No es una cancha de fútbol. Más allá de los lugares que hay para poder asistir y escuchar los debates, es un recinto con capacidad, por supuesto, limitada. Pero esto, hoy en día, con la tecnología, se ha facilitado un poco más, sobre todo ahora en épocas de pandemia, porque ¿cuál es la forma más fácil de acceder a, si yo quiero saber qué es lo que discutió el Congreso hoy, o quiero verlo en vivo mañana, qué puedo hacer? No es necesario que me vaya a Buenos Aires y pida entrar, más allá que no lo voy a encontrar a nadie si lo hago. Lo veo por internet en los canales de YouTube. De hecho, tanto senadores como diputados tienen un canal de YouTube propio donde transmiten en vivo y además quedan grabadas las sesiones de los días anteriores. Bien, tenemos luego las sesiones de prórroga, ¿sí? Que son aquellas que se desarrollan una vez que concluyeron las sesiones ordinarias y cuando haya quedado algún tema pendiente, ¿sí? Cuando llega el 30 de noviembre y algún tema de discusión que comenzó a debatirse no finalizó, porque todavía no se llegó al término del debate o no se pudo votar para aprobar o desechar el proyecto, aparecen las sesiones de prórroga. La convocatoria de las sesiones de prórroga puede ser hecha por el Poder Ejecutivo, ¿sí? De acuerdo a lo establecido en el artículo 99, inciso 9. Y durante mucho tiempo se discutió sobre si el Congreso puede o no autoconvocarse a una sesión de prórroga. Se ha entendido que sí, ¿sí? Algún sector de la doctrina podrán, o en algún momento se ha dicho que solamente las puede convocar el presidente, pero yo creo que la doctrina mayoritaria hoy entiende que con una decisión de ambas cámaras pueden autoconvocarse, al igual que las ordinarias, a una sesión de prórroga. Sesiones de prórroga es habitual que haya. De hecho, a finales del año pasado, en uno de los debates por ahí más interesantes o más públicos o más trascendentales de los últimos tiempos, cuando se debatió el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que finalmente tuvo resultado positivo, justamente, no sé si recuerdan la fecha, todo eso sucedió en sesiones de prórroga, ¿sí? Si mal no recuerdo, en algún momento de diciembre de 2020, ¿sí? Y luego también en enero, que creo que la ley fue promulgada, si mal no recuerdo, en enero, pero toda la finalización del debate y la votación se realizó en sesiones de prórroga, que en este caso, si mal no recuerdo, habían sido prorrogadas por el presidente, ¿sí? Hay también sesiones extraordinarias.
A diferencia de las de prórroga, que se convocan generalmente antes de finalizar el periodo ordinario y luego se siguen prorrogando, ¿sí? Las extraordinarias, también previstas en el 99, inciso 9, se dan cuando hay un grave interés por una cuestión de orden público o de progreso, usando las palabras de Alberdi, ¿sí? Con respecto a supuestos de mucha gravedad, ¿sí? Declaraciones de guerra o intervención federal. En este caso, el Poder Ejecutivo tiene la facultad discrecional de convocar a sesiones extraordinarias y establecer un temario para que el Congreso se aboque directamente y únicamente con sus competencias específicas a ese tema. De todas formas, el Congreso va a conservar sus prerrogativas durante las sesiones, es decir, puede continuar un juicio político, sancionar a los miembros, etc. Lo que suele decir es que una vez que el presidente instó la actividad del Congreso, es decir, que convocó a las extraordinarias, ya no puede suspenderlas o retirarlas, ¿sí? Acá también hay alguna discusión sobre quién es el único que puede dictar las extraordinarias, si puede hacerlo el Congreso, y en este caso la mayoría de la doctrina entiende, a diferencia de las de prórroga, que solo el presidente puede convocar a las sesiones extraordinarias en estos casos específicos, especiales de fuerza mayor o de extrema gravedad institucional, ¿sí? En el derecho parlamentario aparece también la frase de asambleas legislativas. Digamos, hasta acá hemos terminado los tipos de sesiones, ¿sí? Entonces, repito una vez más. Preparatorias, se recibe a los miembros, se eligen las autoridades y se fijan los horarios y días. Ordinarias, de marzo a noviembre, son las principales y las cámaras funcionan simultáneamente para tratar los proyectos de ley. De prórroga, cuando quedó algún tema pendiente y antes de que terminen las ordinarias, el presidente o el Congreso las puede prorrogar y luego seguir prorrogando una vez vencido ese periodo. Y las extraordinarias no es para terminar un tema pendiente, sino para tratar un tema nuevo de extremada gravedad, y se entiende en general que las puede convocar únicamente el presidente. Dicho eso, nos vamos a referir muy brevemente ahora a las asambleas legislativas, ¿sí? ¿Qué significa una asamblea legislativa? Si bien, por regla general, las cámaras sesionan en forma separada, ¿sí? La Constitución prevé que, en ciertos supuestos, lo hagan de manera conjunta. Esa sesión o esa actuación en forma conjunta y simultánea se llama asamblea legislativa, es decir, las dos cámaras unidas. ¿En qué supuestos aparecen las asambleas legislativas? Bueno, uno lo dijimos hace un ratito, en la apertura de las sesiones ordinarias, con el discurso del presidente, es ante una asamblea legislativa, están las dos cámaras unidas. ¿En qué otros ejemplos? Voy a dar los que me acuerdo, puedo dar más. Cuando se le recibe el juramento al presidente y al vicepresidente de la nación, ¿sí? También es ante una asamblea legislativa. De la misma forma, cuando el presidente o el vicepresidente renuncia y hay que admitir o rechazar ese motivo de renuncia, también es una asamblea legislativa. En general, esos son los ejemplos más conocidos donde las dos cámaras del Congreso actúan en forma simultánea, pero además conjunta. Vamos ahora al tema del quórum, ¿sí? El programa habla del quórum, diversos supuestos, derechos de las minorías a compeler a las mayorías y el caso de las mayorías especiales. Acá, préstenme atención un segundo, es importante que entiendan bien esto de entrada y que no entren en confusiones, ¿sí? Tenemos que diferenciar el quórum de las mayorías necesarias para tomar una decisión, ¿sí? Quórum es una cosa, mayoría necesaria de votos es otra cosa, ¿sí? ¿Está claro eso, ese concepto inicial? ¿Por qué? Ahora va a quedar claro cuando definamos quórum. El quórum es un número de miembros presentes que requiere un cuerpo colegiado, ya sea parlamentario o no, podemos hablar de quórum en la asamblea de un consorcio, ¿sí? Para empezar a sesionar, es decir, para poder constituirse y empezar a funcionar. ¿Está claro esto? O sea, el quórum es la cantidad de personas que tienen que estar presentes entre comillas, porque hoy la presencialidad, digamos,
es más una virtualidad que otra cosa, de personas que tiene que haber en, ya sea en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, o en la Asamblea del Consorcio, en el lobby de un edificio, o en el buffet de un club, que tienen que estar presentes para poder empezar a deliberar y tomar decisiones. ¿Se entiende? El quórum no tiene nada que ver con el número de votos. El quórum tiene que ver con la cantidad de gente presente. ¿Sí? Lo repito 200 veces porque es muy importante que entiendan la diferencia entre quórum y mayoría, porque si no lo entienden de entrada, después todo lo que expliquemos solo va a agregar confusión. En un sistema republicano como el nuestro, lo ideal sería que todos los miembros que forman parte de una asamblea o de una cámara asistieran, ¿sí? Sin embargo, en la práctica, y por diversas razones, es muy difícil o imposible de concretar, ¿sí? Es habitual leer noticias donde escuchamos que no hubo quórum para empezar a sesionar, o que la oposición no dio quórum para empezar a sesionar. Es decir, suele pasar que algunos grupos de legisladores, sabiendo que su cantidad de votos sobre un tema específico va a ser menor a la necesaria para imponer su decisión, suelen tomar esta decisión de no, vale la redundancia, de no asistir y no dar quórum. Sobre esto mucho se ha discutido, si es válido o no, cuáles son los mecanismos que establece la Constitución para obligar a los legisladores a dar quórum o no, si puede obligarse o no. Sobre esto vamos a hablar en un ratito, pero a mí, en estos años de dar clase, siempre es un tema que donde los estudiantes suele haber bastante indignación, pero ¿cómo? ¿Un legislador puede no dar quórum porque simplemente está en contra del proyecto que se va a tratar? Bueno, sí, en el contexto actual puede, ¿sí? El costo de no dar quórum suele ser más político que económico, ¿sí? Porque de alguna forma esa persona está no asistiendo a su lugar de trabajo, más allá de que eso implica también ejercer una postura respecto a ese tema, pero es normal que dando estas clases siempre hay algún grado de indignación de decir, pero ¿cómo puede ser que si el pueblo los eligió para representar, deliberar, debatir y decidir, simplemente para que no se imponga una decisión, se falta y no se da acuerdo? Bueno, es uno de las fallas por ahí, o de los puntos ciegos del sistema democrático, ¿sí? Porque la clase que viene vamos a ver las opciones que existen para asegurar este quórum serían en algunos casos reñidas con otros artículos de la Constitución. Pero para terminar con todo este preámbulo, vamos a ir al artículo 64, ¿sí? Que establece cuál es el quórum necesario para que las cámaras empiecen a sesionar, que en este caso es la mayoría absoluta de los miembros, ¿sí? Es decir, cada cámara, para poder empezar a sesionar, tiene que tener una mayoría absoluta de miembros presentes. No se confundan con esta palabra mayoría, es una mayoría que no está aludiendo a la cantidad de votos, sino que está aludiendo a la cantidad de presencias, ¿sí? Después nosotros vamos a ver las mayorías, los distintos tipos de mayorías que existen en la Constitución respecto a los votos necesarios. Pero esta no es una mayoría de votos, sino es una mayoría de presencias. ¿Se entiende esto, no? Mayoría absoluta. ¿Qué es la mayoría absoluta? ¿Es la mitad más uno, más de la mitad? Bueno, se ha discutido esto, y yo, es interesante, había visto algunas explicaciones que dicen que no es la mitad más uno, sino más de la mitad, y se explicaba la diferencia, porque, por ejemplo, imaginémonos que una cámara tuviera 99 bancas, ¿sí? Si justamente se necesitara la mitad más uno, sería, en este caso, 51, ¿sí? Entonces, es más de la mitad, en este caso 50. Si son 99, 50 es más de la mitad. Esto pasa, por ejemplo, con los diputados. Tenemos 257 diputados, la mitad es 128,5, o sea, más de la mitad es 129, ¿sí? En cambio, si nosotros tomamos la mitad más 1, sería 129,5, entonces sería 130. ¿Se entiende la diferencia? No es lo mismo la mitad más 1 que más de la mitad. La acepción correcta es esta última, más de la mitad. En el caso de diputados, 129 con la composición actual.
Lo dije medio de trabalenguas, si quieren lo repito, porque no sé si les quedó claro. Si no, vamos con la acepción única y la correcta. Más de la mitad, ¿sí? El quórum de las cámaras se da con más de la mitad de sus miembros presentes. Asterisco, no confundir con la mitad más uno. Parece una expresión más futbolera, refiriéndose a una hinchada de Boca, la mitad más uno, que del Congreso, ¿sí? Entonces, es más de la mitad. Yo les decía, ¿qué pasa con no dar quórum? ¿Es una estrategia política? No. Ustedes, si están leyendo el libro de Jiménez, van a ver que él entiende que esto en realidad no es una estrategia política, no dar quórum, sino es una falta, ¿sí? Es una falta porque la Constitución, de hecho, estableció una forma de las minorías a compeler a las mayorías. Compeler sería obligar a ir si no están dando quórum, ¿sí? Se ha discutido también qué minoría puede compeler a los demás a asistir. Imaginémonos que los 257 legisladores, 255 no quieren dar quórum. Estamos dando un ejemplo extremo, ¿no? Bueno, muchos autores, por ejemplo, Villar Campos, entendía que esa minoría pueden ser incluso 2 legisladores. Más de uno ya alcanzaría, ¿sí? De todas formas, este mecanismo del artículo 64 sucedió, si mal no recuerdo, una sola vez, en 1991, donde se aplicó una multa a 11 legisladores, ¿sí? Pero no hay mayores antecedentes de la aplicación de este mecanismo del artículo 64. Entonces, es importante conocer el quórum, es importante saber cuál es importante saber qué valor tiene dar quórum o no darlo, y también es importante saber que existe un mecanismo en el artículo 64 para compeler a los miembros ausentes para ir a las sesiones en los términos de cada Cámara. Lo cierto es que todos los mecanismos que se nos ocurran, multa, llevarlos por la fuerza pública, otro tipo de sanciones, siempre van a encontrar algún autor o algún legislador que va a tratar de darle la vuelta o encontrarle la vuelta a eso para decir que es inconstitucional o que afecta a su independencia o que afecta a su derecho a no dar quórum. Entonces, quiero que conozcan ese mecanismo, pero quiero decirles también que tiene muy poca aplicación en la práctica por estas cuestiones que les estoy comentando. Explicamos qué es el quórum. Ahora, para ir terminando la clase de hoy, vamos a explicar qué son las mayorías, ¿sí? Yo lo repetí varias veces, no confundir quórum con mayoría. El quórum es la mayoría, perdón, es un concepto distinto al quórum y hace referencia a la proporción de votos necesaria para tomar una determinada decisión. Es decir, que la mayoría es posterior en el tiempo al quórum. No podemos hablar de mayoría si no hubo quórum, ¿sí? Porque si no hubo quórum, ni siquiera estamos debatiendo, ni siquiera estamos votando. Primero tuvo que haber quórum, tuvo que haber más de la mitad de miembros, ¿sí? Ahora que ya están, es necesario saber qué cantidad de votos afirmativos es necesario para tomar una decisión. Y en ese sentido, la Constitución establece 3 tipos de mayoría, ¿sí? La mayoría simple, que tiene que ver, sería la famosa pluralidad de sufragios, que si bien no es la mayoría absoluta porque no alcanza más de la mitad, es superior a otras cifras, ¿sí? Imaginémonos que nosotros somos 30 acá y tenemos que elegir a uno de nosotros que nos va a representar. Entonces, por ejemplo, Romina saca 11 votos, Yara saca 9, Sofía saca 7, yo saco 6. Bueno, Romina tuvo 11 votos, entonces esa sería una mayoría simple. No llega a ser la mitad de 30, pero es un número superior a todos los demás. ¿Se entiende? Eso es una mayoría simple. Superior a todas las demás cifras. La mayoría absoluta sí es necesario que haya más de la mitad de los votos emitidos. Y la mayoría calificada o agravada es la que supera más de la mitad, que en general en nuestra Constitución está establecido con la fracción de 2/3. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de la declaración de necesidad de reforma de la Constitución. Ahora bien, el número 3, perdón. La mayoría calificada, es decir, superior a más de la mitad, en nuestra Constitución está expresada como, en general, los 2/3 de los votos. Entonces tenemos mayoría simple, un número mayor a todos los demás, cuando hay varias opciones, ¿no? Porque a veces es por el sí o por el no, pero a veces la decisión que hay que tomar implica varias opciones, más de 2.
la mayoría absoluta, que significa más de la mitad, y la mayoría calificada o agravada, que son los 2/3. Ahora bien, el modo de computar esas mayorías puede ser sobre los miembros presentes en la sesión, ¿sí? Que sería un número un poco más bajo, o puede estar doblemente agravado porque puede ser un modo de computarlo sobre el total de los miembros que integran la Cámara, ¿sí? Y la reforma del 94 establece algunos ejemplos de miembros totales. Por ejemplo, los artículos 39, 40, 85, voy buscando y les voy diciendo a medida que los voy leyendo, porque de memoria no me los acuerdo todos, pero por ejemplo, 99 inciso 3 tenemos sobre los miembros totales. Tenemos el 85 también sobre los miembros totales, ¿sí? El 39 y el 40 también sobre los miembros totales. Puede ser que se me esté escapando alguno más. Pero todos esos son los que se estableció la Constitución. Por supuesto, es más difícil llegar a una mayoría sobre los miembros totales que sobre los miembros presentes. La cantidad de votos necesaria ahí es doblemente agravada, ¿sí? Fíjense que esto lo hablamos cuando vimos la reforma de la Constitución, que cuando la Constitución no dice si los miembros deben ser presentes o totales, debe entenderse que es sobre los totales, ¿sí? Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con el artículo 30 de la reforma. ¿Se acuerdan que se discutía si debía ser sobre los presentes o sobre los totales? Y habíamos llegado a una conclusión. Justo este cuatrimestre no lo di yo, Poder Constituyente. Vieron que el artículo 30 habla de los 2/3 de los miembros, pero no dice ni presentes ni totales, y había una discusión sobre cuál debía ser la cantidad de miembros sobre los miembros que debía computarse. Bueno, fíjense que si uno entra a la Constitución, pone control F, busca miembros presentes, va a encontrar todos los artículos donde esa palabra aparece, presentes. Pero si uno pone miembros totales, no va a encontrar nada. Entonces, en todos estos artículos que yo les comenté, donde la Constitución no dice solamente miembros, ¿sí? Y no dice presentes, debe entenderse que los votos deben computarse sobre los totales, lo cual es una mayoría doblemente agravada porque implica no solo estos 2/3, sino también una mayor cantidad de votos necesarios para poder llegar a esa fracción. Bien, ¿alguna pregunta sobre estos temas? La clase que viene vamos a comentar los fallos Patti y Bussi, búsquenlos, aunque sea busquen un resumen o sepan de qué se trató o quiénes eran esas personas, ¿sí? Personajes bastante nefastos de la historia argentina. Vamos a ver un poco sobre las comisiones, las formas de trabajo del Congreso. Vamos a ver esto de la interpelación en el derecho argentino, la moción de censura y un poquito de bloques de legisladores. Pero me parece que el tema más importante, estoy viendo el programa mientras hablo, de la clase que viene, va a tener que ser los privilegios e inmunidades de los legisladores, ¿sí? Porque es el tema quizás más importante de esta unidad 13, es el tema de privilegios e inmunidades. Así que vayan leyendo la Constitución, vayan leyendo los artículos que les comenté hoy, ¿sí? Vayan viendo el artículo 68 y 69 y 70, por ejemplo, que los vamos a trabajar la clase que viene. Cualquier duda pueden dejar el comentario en los foros del campus. Si quieren pueden hacerlo también por mensaje privado. Yo prefiero que hagan siempre a través de los foros, así si hay alguna duda todos nos podemos enriquecer del debate. Y bueno, como siempre, estoy a su disposición para cualquier consulta y nos vemos la semana que viene, ¿sí? Chau, chau. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao, Que profe. sigan bien. Hasta la Chao. próxima.